Entonces vamos a partir con el primer ejercicio. Antes de leer el enunciado, nos vamos a abocar a un concepto que nos va a ayudar para esta fórmula, a la cual nosotros vamos a interpretar ahora, se denomina la ley de Fourier. Esta ya veíamos un pequeño pantallazo en la anterior clase, pero ahora debemos tomar en cuenta que la expresión para la ley de Fourier va a ser de la siguiente forma. Va a ser el flujo, que va a ser igual a la conductividad multiplicado por el área. Y aquí vamos a tomar la variación de temperatura dividido entre la variación de longitud, o más conocido también como el espesor de las paredes térmicas que vamos a analizar. ¿Está bien? Acá toque el cual nosotros vamos a tomar en cuenta, perdón, el cual nosotros vamos a calcular, vamos a referir de manera estacionaria. No vamos a tener una pared en movimiento, no vamos a tener interacción con otras paredes, por así decirlo, alejadas. ¿Está bien? Acá ya sabemos nosotros que la conductividad térmica juega un papel muy importante, ya que esto es una constante. ¿Está bien? Acá vean también que la expresión del área juega para aumentar o disminuir el flujo calorífico. Y esta variación es la cual nosotros ya el ejercicio de manera general o por partes. ¿Está bien? A la misma forma, estos dos van a tener una conexión directa. La temperatura de cada pared va a tener relación con el espesor de cada pared. Bien, esas relaciones las que ustedes deben tomar en cuenta y deben cuidar. De nada sirve tomar una longitud total y tratar de analizar una temperatura. Bien, esas son las cuidadas. Ahora bien, pasando al ejercicio, acá nos indica lo siguiente. Me dice que tenemos una ventana constituida de una capa de aire intercalada. Acá nosotros ya vamos a interpretar. Tenemos capa de aire que se encuentra entre dos placas de vidrio. Tenemos las conductividades térmicas como dato, K sub A y K sub B. Así también podemos aislar térmicamente, este concepto es muy importante, los materiales aislantes y el aislamiento térmico. ¿Está bien? Me dice que lo podemos aislar de manera muy efectiva dentro de una habitación y hacerla más confortable, teniendo la siguiente relación de espesores. Que el espesor del aire va a ser 2 veces igual al espesor de vidrio. ¿Está bien? Y lo que me pide calcular acá es la conductividad equivalente del sistema. Si nos referimos directamente a la ley de Fourier, lo que tenemos que calcular es el K. ¿Está bien? Y al decir equivalente, pues me habla general de todo el sistema. Entonces, esas consideraciones son las que nosotros vamos a empezar a realizar. Más allá de la ley de Fourier, veíamos que eran las resistencias. Estas resistencias térmicas tienen su propia expresión, pero estas no se aplican. Hay que tomarlo muy en cuenta. Acercar un espesor de la pared, de área, multiplicar la térmica de. Ese es un dato adicional para el ejercicio que me da. El ejercicio no me plantea un gráfico como tal. Entonces, lo que yo tengo que hacer, un pequeño bosquejo. Me decía que tengo una pared y esta está subdividida en 3. Dentro de estas 3, perdón, dentro de estas 3, yo voy a encontrar las siguientes características. Acá del enunciado. Tengo un espesor de vidrio, tengo un espesor de aire y tengo vidrio en el enunciado. Me dice que tengo una capa de aire intercalada entre dos placas de vidrio
aire vidrio, ya está intercalado el aire en la parte central. A partir de ello, lo que yo tengo que analizar es el flujo por el cual va a atravesar esta pared. Como acá no me piden calcular temperaturas intermedias, entonces yo me voy a brindar los siguientes datos. Cada, cada pared va a tener su conductividad. En este caso, el vidrio tiene su conductividad sub B, el aire conductividad sub A, y finalmente el vidrio conductividad sub B, o la conductividad del vidrio. Si tuviéramos datos numéricos, debemos tomarlos en cuenta. En este caso, solamente son datos algebraicos. Entonces, toda la respuesta tiene que estar a razón de estas. A través de esta pared va a atravesar lo siguiente: un flujo de calor. ¿Estamos de acuerdo? Acá no me indica nada de las temperaturas, entonces lo que yo voy a hacer es poner temperaturas diferenciales. Una de entrada y una de salida. Si nosotros analizamos esta parte de la pared, tendríamos que tomar en cuenta las siguientes características. Para comenzar, la temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura número 2. Claro que sí, porque estamos hablando de un procedimiento de aislamiento. El aislante, que es el aire que se va a encontrar en medio, va a generar una pérdida de energía y esto se va a reflejar en la caída de temperatura. ¿Está bien? En resumen, la temperatura 1 que entra es mayor a la temperatura 2 que sale, porque a medida que atraviesa estas paredes va a sufrir una caída de temperatura. Y acá también lo voy a escribir como referencia temperatura sub A y temperatura sub B. ¿Está bien? Acá solamente hago referencia a dos puntos, el punto A y el punto B. Nada más. En todas estas características son las que deben. A partir de ello también me daba una proporción, ¿no? En cuanto a los espesores. El espesor del aire, acá lo voy a anotar, el espesor del aire va a ser igual a 2 veces el espesor vidrio. ¿Está bien? Acá algunos se adelantarían a sacar la longitud total, pero vean que tiene entonces. Acá, ¿qué más vamos a realizar? Yo voy a ir desdoblando las características que tiene esta pared. Como verán, ya he analizado. ¿Qué más tendría que analizar? Tengo los espesores y las constantes. Entonces yo voy a subclasificar pared número 2 y pared número 3. Tengo estas tres paredes. Entonces ahora queda más que nada aplicar la ley de Fourier. Y para la ley de Fourier yo voy a tomar las siguientes consideraciones. La primera es nombrar la ley de Fourier para una pared simple. Acá voy a tener lo siguiente. El flujo de calor va a ser igual a menos la constante, la multiplicado por el área y el espesor. Y aquí multiplicado por la variable. Aquí nosotros le vamos a, si analizamos la ley de Fourier para una pared, nos vamos a encontrar con que va a tener siguiente característica térmica. Como por el centro de manera general está atravesando el flujo de calor, yo voy a tener lo siguiente. Hablando netamente en temperatura. Temperatura 1 de entrada y temperatura 2 de salida. ¿Está bien? Y la variación de temperaturas me dice que va a ser igual a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Aquí un dato adicional, por favor, a tomar muy en cuenta. ¿Se acuerdan que aquí decíamos que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2? ¿Verdad? Entonces, acá, ¿qué va a suceder? Tengo esta temperatura 2 menor que la temperatura 1. Vean el resultado de la variación de temperatura me va a dar un número negativo. Es ahí que existe una reducción de temperatura. ¿Está bien? O lo que algunos conocen como una caída de temperatura. Esto en la parte de termodinámica es muy, muy importante porque el signo, ya sea positivo o negativo, tiene una reducción. Y es por
negativo de tal forma que el flujo calorífico me dé un resultado positivo y no así negativo. ¿Está bien? De ahí viene la explicación. Ahora, si nosotros habláramos entre paredes, un flujo de calor entre paredes, vean que estaríamos hablando de medio al medio. ¿Está bien? Entre dos medios. Medio número 1, que podría ser, no sé, su cuarto de ustedes, y el medio número 2, que podría ser la calle. Ahora más adelante ya vamos a ver que estos medios también se ven influenciados, más que todo en la transmisión de calores mediante cilindros o tuberías. ¿Estamos de acuerdo? Por un momento hasta acá está todo claro en lo que respecta a la ley de Fourier. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reemplazar esta variación de temperatura acá y afectarlo con el signo, teniendo como resultado lo siguiente. El flujo de calor va a ser igual a la conductividad por el área o la sección transversal dividido entre la longitud, multiplicado por la variación de temperaturas, tomando en cuenta el negativo, ¿no? Temperatura 1 menos temperatura 2. Y acá nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La temperatura 1 va a ser la temperatura de entrada y la temperatura 2 va a ser la salida. Entonces, para calcular la ley de Fourier, vamos a decir toda esta expresión multiplicado por la temperatura de temperatura de salida. ¿Está bien? Esto a tomar muy en cuenta. Hablemos de la pared número 1. Ahora sí, ya dando solo al ejercicio. La pared número 1, ¿qué me indica? Va a ser una pared de vidrio. Estamos trabajando para esta pared, para esa pared. Va a ser igual entonces, no me dice que, entonces yo lo mantengo entre X temperaturas. 1 y temperatura de salida menos temperatura sub A. ¿Está bien? Toma de vidrio para la pared número 1 que se encuentra en el bosque. De acá lo que yo voy a hacer es despejar las temperaturas. Despejo. Temperatura 1 menos la temperatura sub A va a ser igual a la siguiente expresión. Flujo de calor 1 el de vidrio dividido entre la conductividad de vidrio multiplicado por el área. ¿Está bien? Esa es la primera ecuación. Ahora vamos a analizar la segunda. Vamos a analizar la segunda pared. Para esta segunda pared, vean que tenemos las mismas características. Tenemos la conductividad y tenemos el espesor. Realmente yo tengo temperatura. Recuerdo que esas dos temperaturas son las que yo medí como de temperatura. Entonces acá ya es un poco más escribiendo el flujo de calor en la pared número 2 va a ser la conductividad, en este caso del aire, por la sección dividido entre aire. A tomar en cuenta las temperaturas. Temperatura de entrada, que es temperatura A, menos temperatura B. Acá despejamos la temperatura y vamos a tener la siguiente cosa. A menos temperatura B. Todo esto es igual flujo menos aire y la conductividad del aire multiplicado por el área o la sección transversal. Análogamente para la que es la misma. Decimos el flujo de ser igual con multiplicado entre el espesor de vidrio. Las temperaturas. Temperatura de entrada, temperatura B, vean, temperatura B de entrada y temperatura 2 de salida. Entonces, acá va a ser menos temperatura 2. Despejando nuevamente la temperatura, temperatura B menos temperatura 2, va a ser al flujo de calor 3 por la, multiplicado por el dividido entre la conductividad de vidrio multiplicado por el área. ¿Estamos de acuerdo?
Se me escucha entrecortado, muchachos. En lo posible, en la grabación va a estar. Hay interferencia. De todas formas, se está grabando. En cualquier caso, me avisan, por favor, si se escucha bien. Si ya no hay interrupciones. Se ha configurado la pantalla. Ya no está presentando. Pues está presentando, pero acaba recién de actualizarse. Ya, está bien. Entonces, acá ya estamos. Todos pueden ver las ecuaciones. ¿Se me escucha bien? Se ve, pero no se te escucha, o sí, bien, entrecortado todavía. Ya, denme un minuto. Acá ya se escucha un poco mejor, muchachos. Sí, ahora sí. Sí, Oxy. Listo. Tenemos estas tres, el nombre, la alfa, la beta y finalmente la gamma. Pero yo tengo las relaciones de temperatura. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para que la pared, es decir, para ya no tomar una pared por separada, sino para tomar una pared conjunta. Ya todo esto que existe, este flujo de calor total. Y procedemos aquí. Pues, bien. El área es una que no va a cambiar a través a tomar en cuenta es que vamos a asumir que pasan de pared igual y pues la y esto si bien influencia en lo que es la pared, debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo yo podría eliminar la temperatura A, la temperatura B, las cuales yo me estoy dando como defecto? La opción sería sumar estas, bien. Si yo sumo estas tres ecuaciones, en el miembro izquierdo de todas las igualdades se van a eliminar la temperatura, bien. Dándome el resultado, la temperatura menos la temperatura de salida, y eso no va a cambiar. Por otro lado, en el miembro izquierdo de la igualdad total, yo voy a tener lo siguiente. Tengo H1 multiplicado por la y el 2, el 3. Y tenemos lo siguiente. Tenemos el flujo vamos a tener para el primero. Espesor, la conductividad del vidrio. ¿Estamos de acuerdo? De la segunda ecuación. Espesor del aire dividido la conductividad del aire. Más el espesor del vidrio dividido entre la conductividad del vidrio. Tendríamos esta expresión general. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo podríamos demostrar que esta igual, la cual me dice que los flujos térmicos intermedios van a ser iguales entre calculando las temperaturas, si estamos de acuerdo? No van a variar mucho, varían entre decimales a unos enteros entre 1 y 3. Entonces, gracias a eso es que nosotros podemos tomar en esta consideración, asumir que todos los flujos van a ser constantes.
Además de ello, que recuerden la ley de Fourier. Estamos hablando de un flujo de calor a medida que vaya a atravesar la pared. Este flujo no va a tener una gran todo la temperatura. Si ya tuviéramos un anticongelante pasando por ahí ya tendríamos otro, está bien, pero no es el caso, simplemente son referencias. Entonces acá vamos a continuar el ejercicio. Me voy a brindar una página más y teníamos la siguiente expresión. La voy a copiar tal cual acá abajo. Temperatura de entrada menos temperatura de flujo. Voy a tener dos veces el espesor de vidrio dividido entre la conductividad de vidrio más el espesor de aire dividido entre, y como me pide el enunciado calcular la conductividad equivalente, pues voy a despejar el flujo calorífico a fin de área multiplicado por la variación de temperatura menos temperatura 2, y aquí voy a tener la siguiente expresión. 1 dividido entre 2 veces el espesor de vidrio más el espesor del, a su vez todo eso dividido entre la sumatoria de conductividades, tanto del vidrio como del aire. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la división general y tenemos una división en el denominador. Si nosotros realizamos una analogía con la ley de Fourier, ¿qué nos faltaría? Veamos. La ley de Fourier me indica lo siguiente, y aquí parte el análisis. El flujo va a ser igual acá, la conductividad multiplicado por el área, multiplicado por la variación de temperatura, dividido, todo esto dividido en longitud. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a asemejar estas dos ecuaciones. Entonces tendríamos lo siguiente. Conductividad multiplicado por la variación de temperatura. Aquí necesitamos la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Por el momento ya tenemos esta expresión, pero ¿qué nos faltaría? Por favor, me confirma si se puede escuchar bien la clase, si la señal está muy baja, por favor. Está entrecortado, Auxi. Sí, sí, no se escucha bien, Auxi. Y yo veo la pantalla negra y ya de cada rato salgo y no se puede. Ya, lo voy a volver a presentar. ¿Está bien? Tal vez es por eso. Me está presentando la pantalla. ¿Pueden visualizarlo? Sí, a ver, sí, Auxi. Sí, Auxi. Ya, y se escucha bien. O más o menos. Sí, ya está mejor, Auxi. Ya, entonces síganme por favor. Ya teníamos estas de presentación, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí nosotros tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. De nada sirve decir que esta parte va a ser igual a esta, ¿estamos de acuerdo? Ahí ya cometeríamos un error no muy grande, ¿no? Pero un error de analogía, porque al igualar estas dos, nosotros tendríamos que despejar. Y eso, de eso no se trata de realizar una igualdad entre ecuaciones. Se trata de asemejar ambas ecuaciones, cuestión de igualar miembro por miembro. En este caso, vean, el área con el área. La variación de temperatura con la variación de temperatura. ¿Está bien? Entonces acá vamos a aumentar algo. En la primera ecuación que tenemos arriba, vamos a aumentar la longitud. Y la longitud va a estar descrita de la siguiente forma. Dos veces
la longitud de vidrio. Recuerden que hay dos paredes de vidrio, más la longitud de aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos esta expresión. Como estamos dividiendo el área y la variación de temperatura, pues también tenemos que multiplicarlo a fin de que la ecuación no se vea afectada. 2 veces el espesor de vidrio más el espesor de aire. Y aquí ya podemos realizar esta analogía. Tenemos área multiplicado por la variación de temperatura dividido entre la longitud y acá está. Ya está igualado. Entonces, este K, que ahora va a ser el K equivalente, vamos a tenerlo que igualar con todo este miembro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Acá anotamos. K equivalente va a ser igual 2 veces la pared de vidrio más la pared de aire. Todo esto dividido entre 2 veces pared de vidrio más... Ay, perdón, acá es por separado. El despeje lo estaba haciendo mal. Que es por separado. ¿Está bien? Vamos a tener esta expresión. Ahora sí tomamos en cuenta la consideración. El espesor de aire va a ser 2 veces igual al espesor de vidrio. ¿Estamos de acuerdo? El espesor de aire es igual a 2 veces el espesor de vidrio. Entonces acá realizamos trabajo algebraico, así para poder calcular la conductividad equivalente. Aquí tendríamos 4 veces la conductividad de vidrio, realizando operaciones de manera inmediata. Y acá tendríamos también 4 veces, perdón, 2 veces X sub B multiplicado por la conductividad del aire, más 2 veces el espesor del vidrio, multiplicado por la conductividad del vidrio. Todo esto dividido entre la conductividad del vidrio, multiplicado por la conductividad del aire. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí continuando con el trabajo tendríamos lo siguiente. La conductividad equivalente va a ser igual a 4 veces el espesor de vidrio dividido entre 2 veces el espesor del vidrio multiplicado, y aquí ya juego solamente con las constantes, no, perdón, las conductividades. Conductividad del vidrio multiplicado por la conductividad del aire, todo esto dividido entre la conductividad del aire más la conductividad del vidrio. Y de esta forma nosotros ya vamos realizando las operaciones. Acá se cancela. Y tendríamos como respuesta que la conductividad equivalente de todo el sistema de paredes, tanto del aire y con el vidrio, va a ser igual a 2 veces conductividad del vidrio multiplicado por la conductividad del aire, dividido entre la conductividad del aire más la conductividad del vidrio. Y esta de acá sería nuestra respuesta. ¿Está bien? Como ustedes verán, el trabajo algebraico hace mucho, la interpretación hace mucho. Este método para solucionar y para encontrar estas conductividades equivalentes, como verán, se toman en cuenta estas consideraciones, que en muchos casos es bueno tener un respaldo teórico y no solamente el que se realiza así porque sí. ¿Está bien? Entonces esto de acá sería el primer método para poder solucionar un ejercicio donde les pidan la conductividad equivalente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál sería el segundo método? Perdón, el segundo método. El segundo método me plantea lo siguiente. Como ustedes podrán ver, aparte de la ley de Fourier, nosotros vimos un pequeño concepto que se trata de resistencias térmicas. ¿Está bien? Para eso nosotros tenemos que tener un conocimiento sólido. Tenemos la idea de lo que es una resistencia eléctrica, ¿verdad? ¿Qué es una resistencia eléctrica? ¿O cuál es la función de una resistencia eléctrica?
Bueno, la resistencia eléctrica se encarga de reducir el paso de energía eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? O podríamos manejar otro sinónimo que es el de... ¿Cómo lo podríamos mencionar? Se me fue la palabra. Bueno, lo que lo vamos a colocar, ¿está bien? Regular. Va a regular el paso de energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces, análogamente, ¿qué sería una resistencia? Pero ya no eléctrica, sino una resistencia térmica. ¿Va a ser? O se va a encargar de regular el paso de una energía térmica, en este caso un flujo de calor. ¿Está bien? Entonces, tomando en cuenta estos dos conceptos que nos van a ayudar, nosotros podríamos plantear las paredes de la siguiente forma. Cada pared va a ser una resistencia. Recuerden que el flujo, a medida que pasa por una, se va reduciendo en menor escala, dependiendo del material. En este caso, podríamos decir lo siguiente. Yo lo voy a llevar a una analogía de resistencias. La primera pared, la segunda pared y finalmente la tercera pared. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. A tomar en cuenta temperatura de entrada y temperatura de salida. Aquí vamos a tener la resistencia térmica número 1, pero ¿de quién era? Del vidrio, ¿verdad? El vidrio, resistencia térmica del aire y resistencia térmica del vidrio nuevamente. Entonces acá nosotros debemos tomar en otras consideraciones. La consideración general va a ser la siguiente. Estas resistencias tienen una configuración. ¿Qué tipo de configuración? En serie, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de tener una configuración en serie? Pues ni más ni menos que la resistencia equivalente va a ser a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. R1, resistencia 2 y resistencia 3. Recuerden, la resistencia térmica va a ser igual al espesor de la pared dividido entre la sección multiplicado por el K. ¿Estamos de acuerdo? Longitud. Partamos del miembro izquierdo. Resistencia que va a ser una longitud total dividido entre la sección multiplicado por la conductividad equivalente. La resistencia número 1 va a ser el espesor del vidrio dividido entre la sección, el área, multiplicado por la conductividad más el espesor del aire, el área y la conductividad del aire. Finalmente, más el espesor del vidrio, el área y la conductividad del vidrio. Acá vemos términos semejantes. Por ejemplo, el área se cancela. Tomamos en cuenta que la longitud total del sistema va a ser igual a 2 veces el espesor del vidrio más el espesor del aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a seguir trabajando. 2 veces el espesor de vidrio más el espesor del aire dividido entre el K equivalente o la conductividad equivalente va a ser igual a 2 veces el espesor del vidrio dividido entre la conductividad del vidrio más el espesor del aire dividido entre la conductividad del aire. Consideración, el espesor del aire va a ser igual a 2 veces el espesor del vidrio. Entonces, aquí solamente queda realizar operaciones. En el miembro izquierdo, directamente, tengo 4 veces el espesor del vidrio dividido entre la conductividad equivalente. Del otro lado, 2 veces espesor del vidrio multiplicado por la conductividad del aire más 2 veces el espesor del vidrio multiplicado por la conductividad del vidrio y como denominador tenemos
la conductividad del vidrio multiplicado por la conductividad del aire. Acá, como podrán ver, 4 veces el espesor del vidrio dividido entre la conductividad equivalente va a ser igual a 2 veces el espesor del vidrio multiplicado por la conductividad del aire más la conductividad del vidrio. A su vez, todo esto dividido entre la multiplicación de conductividades. Conductividad del aire por conductividad del vidrio. Realizando operaciones, pues llegamos al mismo resultado. La conductividad equivalente va a ser igual a la conductividad del aire 2 veces multiplicado por la conductividad del vidrio dividido entre la conductividad del aire más la conductividad del vidrio. Como ustedes se pueden dar cuenta, ambos resultados son iguales, ya sea por el primer o por el segundo método. ¿Está bien? ¿A qué mensaje podemos llegar? Tal vez algunos digan, este es el método más sencillo, ¿por qué no lo hicimos por este método primero? No se trata de hacer el camino más corto, sino se trata de saber cómo llegar a ese camino. Aquí, como podrán haber visto, no tomamos en cuenta el 3. Esto queda, por así decirlo, entre líneas. Se asumen que estos 3 van a ser iguales. Aquí lo que se toma en cuenta son las configuraciones, pero estas configuraciones de resistencias tienen un trasfondo con el flujo de bien. Eso es una parte teórica y yo les invito a repasarla. Por el momento pasemos a otro ejercicio. ¿Hasta acá se entendió, muchachos? La señal sigue bien, está entrecortado, por favor. Sí, sí se entendió. Ya. Entonces, esas son las consideraciones para que tomen en cuenta al momento de solucionarlo. ¿Está bien? Es por ello que vamos a pasar a este otro ejercicio. En este caso me dice que tengo una ventana térmica y está constituida por una capa de aire intercalada entre 2 placas de vidrio. Parece ser muy similar. Me da las conductividades del vidrio, me da el espesor del vidrio y me dice que la conductividad del aire es 10 veces mayor que la del vidrio. Conductividad del aire 10 veces mayor a la del vidrio. Y el espesor de la capa de aire es 5 veces mayor que la del vidrio. Entonces, estas interpretaciones nos van a jugar mucho a favor o mucho en contra según nosotros los realicemos de manera correcta o incorrecta. ¿Está bien? Acá vean, me dice que tengo una corriente calorífica H determinada por unidad de área. Aquí es algo muy importante. Flujo de calor por unidad de área. ¿Está bien? Eso vayan a tomarlo muy en cuenta. Incluso lo voy a resaltar con otro color. ¿Está bien? H por unidad de área. Me pide calcular el salto térmico de la ventana que brinda hacia la habitación. Entonces, al principio sí parecía ser igual al que el otro ejercicio, pero ya vean que las estipulaciones del enunciado son totalmente distintas. ¿Bien? Como veíamos en el anterior ejercicio, primero brindarnos un bosquejo de las paredes que estamos analizando. En este caso es similar al anterior. Acá me voy a dar la pared, la primera pared, que es la de vidrio, la segunda, que es la del aire, y la tercera, que es la del vidrio. ¿Está bien? Los datos que me dan, vidrio, vidrio. Aquí, esta vez, no me dan el espesor del aire. Tampoco me dan la conductividad del aire. Aquí tengo la conductividad del vidrio y tengo la conductividad del vidrio. ¿Qué más tengo? Tengo el flujo que está atravesando por unidad de área. Por área. ¿Está bien? Eso tomarlo muy en cuenta. Ese es el dato que nos dan. Cociente calorífica H por unidad de área. ¿Está bien? Ya no tengo más, pues ahora me voy a inventar o me voy a dar como referencia la temperatura 1 de entrada y la temperatura 2 de salida. Podría darme temperaturas intermedias, no es que no. Pero ahora como ya sé 2 métodos, pues bueno, ya sé cuál es el método más sencillo para poder calcular conductividades equivalentes. ¿Está bien? Pero en este caso me piden calcular un salto térmico. ¿Qué es el salto térmico? Pues no es ni más ni menos que el paso de una temperatura hacia
a otra por medio de una configuración de paredes, ya sean estas paredes en serie o en paralelo. ¿Está bien? Entonces aquí podríamos hacer el primer método. Yo les invito a que hagan ustedes el primer método, ¿no? No como tarea, sino a modo de ejercitar lo aprendido hoy. Lo que vamos a utilizar nosotros es el segundo método. Pero vamos a interpretar primero las condiciones que me da el enunciado. La conductividad del aire es 10 veces mayor que la del vidrio. Entonces aquí estamos al revés. La conductividad del aire es igual a 10 veces la conductividad del vidrio. El espesor de la capa de aire es 5 veces mayor que la del vidrio. El espesor del aire va a ser igual a 5 veces el espesor del vidrio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Aire, tanto en espesor como conductividad. ¿Qué sigue? Ya tenemos el primer método que ustedes lo van a realizar. Entonces, aplicaríamos el segundo método. ¿Qué me dice el segundo método? Mediante resistencias térmicas. Inmediatamente hago la analogía con resistencias. Primera pared de vidrio, segunda pared de aire y tercera pared de vidrio. Le doy nombres: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Temperatura 1 de entrada y temperatura 2 de salida. Todo este bosquejo de resistencias se reduce en lo siguiente. Se reduce en una resistencia equivalente, que también tiene los límites de temperatura 1 y temperatura 2 como temperatura de entrada y de salida correspondientemente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, bueno, acá lo vamos a ver, no está por demás, ¿no? Esto es una configuración de resistencias en serie, no está por demás. Pues vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia número 3. ¿Está bien? Directamente podemos realizar esto. La resistencia 1 es igual a la resistencia 3, como podrán ver. Entonces vamos a tener lo siguiente. Resistencia equivalente, 2 veces el espesor de vidrio más el espesor de aire dividido entre el área multiplicado por la conductividad equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Todo esto va a ser igual a 2 veces el espesor de vidrio dividido entre el área y conductividad del vidrio, más el espesor de aire dividido entre el área multiplicado por la conductividad del aire. Recordemos que la resistencia número 1, para que no se pierdan, es la resistencia del vidrio. Y la resistencia 3 también es del vidrio. Como ambos tienen datos similares como son el espesor y la conductividad, pues se está reduciendo en este 2. Bien, como tener 2 veces la misma resistencia. De acá ya podemos realizar operaciones, como por ejemplo se eliminan las áreas, como consiguiente reemplazando estas condiciones, como ser 2 veces el espesor del vidrio, más 5 veces el espesor del vidrio, dividido entre la resistencia, perdón, la conductividad equivalente, igual a 2 veces espesor de vidrio, conductividad de vidrio, más 5 veces espesor de vidrio dividido en 10 veces conductividad de vidrio.
Aquí ya podemos realizar operaciones directas. 7 veces el espesor de vidrio dividido entre la conductividad equivalente. Aquí va a ser igual a 2 veces más 1/2. Estamos de acuerdo que esto me da 5 medios. ¿Está bien? Entonces directamente acá lo vamos a anotar. 5 medios. El espesor del vidrio dividido entre la conductividad del vidrio. Entre espesores se elimina. Voy a despejar la conductividad equivalente. Conductividad equivalente va a ser igual a ¿quién? La conductividad equivalente va a ser igual a 14 dividido entre 5 multiplicado por la conductividad del vidrio. ¿Está bien? Y esta es mi conductividad equivalente. Pero eso no es lo que me pide. Pues ahora sí recurso ¿a quién? A la ley de Fourier. La ley de Fourier, de manera general, me indica lo siguiente. El flujo de calor total va a ser igual a menos ¿quién? Menos la conductividad, estoy hablando de un sistema equivalente, entonces conductividad equivalente multiplicado por el área total de todo el sistema, dividido entre la longitud total también de todo el sistema. Todo esto multiplicado por la variación de temperaturas. Aquí voy a hacer lo siguiente. Este menos lo va a absorber esta variación de temperatura. ¿Está bien? Este menos lo absorbe la variación de temperatura. Lo siguiente que voy a hacer. Tengo el flujo y tengo como concepto, perdón, como premisa nos da el flujo de calor por unidad de área. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aparte de ello, tengo que calcular el salto térmico. ¿Está bien? Recuerden todas esas consideraciones. Por lo tanto, tendría lo siguiente. El salto térmico, ya con el menos incluido, va a ser igual al flujo por unidad de área multiplicado por la longitud total de las paredes dividido entre la conductividad equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Y acá simplemente queda reemplazar datos. El salto térmico va a ser igual flujo por unidad de área multiplicado por 2 veces vidrio, bueno, espesor de vidrio más espesor de aire dividido entre el K equivalente. 14 dividido entre 5 multiplicado por la conductividad del vidrio. Acá ya voy a tener el resultado. Variación de temperatura o salto térmico va a ser igual al flujo por unidad de área multiplicado por XA vale 5. Entonces, en total aquí tenía 7 XB dividido entre 14 KB dividido entre 5 a su vez. ¿Estamos de acuerdo? Aquí finalmente, ya trabajando algebraicamente, acá abajo lo voy a anotar. Perdón, y al lado. 5 Salto medios. exacto. 5 medios. El espesor del vidrio dividido entre la conductividad del vidrio multiplicado por el flujo de calor por unidad. ¿De acuerdo? Y esta sería la respuesta. Auxi lo hizo fue el método y igual sale lo mismo. Exacto. Sale. Entonces, vamos a tomar los siguientes mensajes. El primero, esto de acá del flujo térmico por unidad de área es un dato que deben tomarlo muy en cuenta. En termodinámica, en materias superiores, ustedes van a ver la masa puntual, es decir, la masa que está expresada en kilogramos, por así decirlo, ¿no? Sobre otra unidad. En muchos casos es volumen. O también van a ver el volumen específico, litro sobre kilogramo. Y ahí hay diferentes datos que ustedes van a tomarlos en cuenta. Esto también, uno más fácil para entender, es la densidad. La densidad, recuerden que es masa sobre volumen, ¿está bien? Por ejemplo, la densidad del agua.
es 1 gramo sobre cc. La del mercurio, 13,6 gramos por cc, ¿verdad? Entonces, esta interpretación hace mucho, porque aquí me indica que yo voy a tener 13,6 gramos por unidad de centímetro cúbico. ¿Y dónde está esa unidad? Pues recuerden que esto se divide entre 1 también. 13,6 gramos por unidad de centímetro cúbico. Entonces, eso deben tomarlo muy en cuenta. Hay algunos casos, hay algunos ejercicios en termodinámica que les piden eso, por unidad de volumen, por unidad de masa, etc. Entonces, esa interpretación hace mucho. Y acá está el ejercicio resuelto. Como verán, en este caso yo lo he realizado mediante el método de resistencias térmicas. Si realizábamos por el primer método, inmediatamente nos salían las respuestas. O sea, es un camino más corto. Entonces, lo bueno de tener estos dos métodos es que ya podemos tener un pantallazo de saber por qué método nos vamos a ir y cuál va a ser el más sencillo para lo que nos piden. Vean que en ambos casos nos piden diferentes datos. Por ejemplo, en el primero, la conductividad equivalente y en este caso, el salto térmico del sistema. En el primer caso, cuando nos pedían la conductividad equivalente, con el método de resistencias térmicas era mucho más sencillo calcular, se hacía en 3 pasos. Ahora, en este caso del salto térmico de todo el sistema, pues el primer método, que es el método de la ley de Fourier para cada pared, me resultaría mucho más sencillo. ¿Está bien? Esas son las consideraciones que deben tomar en cuenta. Esto en cuanto a paredes sencillas. Ahora, veamos qué pasa cuando cambia la superficie, ¿no? Perdón. En este tercer ejercicio me dice calcular el flujo longitudinal a través de la pared troncocónica. Y hasta donde yo recuerdo, había un ejercicio muy similar en el examen. Y la consideración era esta: el movimiento de flujo, de izquierda a derecha. Eso significa que acá voy a tener una temperatura 1 y acá voy a tener una temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo? Como dato me da lo siguiente. Me plantea el gráfico con las siguientes características. Me dice que la temperatura de entrada va a ser T sub 0. Y la temperatura de salida va a ser T sub 0 sobre 10. Siguientes consideraciones. Diámetro menor y el diámetro mayor. Diámetro mayor y el diámetro menor. Finalmente, a partir de los centros, yo tengo la longitud total de este cono, o esta figura troncocónica, mejor dicho. ¿Está bien? Estas son las características que me proporciona el gráfico, y a partir de esto nosotros tenemos que calcular. Nos pide el flujo longitudinal, y el flujo longitudinal me lo proporciona el flujo de calor, recuerden. Claramente yo tengo una temperatura en el lado izquierdo de T sub 0 y en el lado derecho de T sub 0 sobre 10. El de la derecha es menor. Por lo tanto, yo aquí hago la primera consideración. El flujo de calor va de izquierda a derecha. Listo. Esa es la primera consideración a tomar en cuenta. Lo siguiente, aplicar la ley de Fourier. La ley de Fourier me va a decir que el flujo, en este caso el flujo longitudinal, va a ser igual a menos la conductividad del material de la figura troncocónica multiplicado por el área multiplicado por, aquí tendríamos que utilizar la variación de temperatura sobre la longitud. ¿Está bien? Pero vean, si yo acá analizo por partes esta figura troncocónica, el área 1 en esta sección no va a ser igual que el área 2 en esta otra sección, ¿verdad? Varía. El área de acá varía. ¿Respecto a quién? Respecto a los diámetros. ¿Está bien? Varía respecto a los diámetros. Está hablando respecto a las áreas. Otro detalle.
del punto 1 al punto 2 existe una longitud prima, o sea, otra longitud. ¿Está bien? El área, vean ustedes que va a depender directamente del diámetro. ¿Está bien? Y el flujo depende directamente de la longitud, en este caso de la figura tronco cónica. Entonces yo no puedo utilizar esta ley de Fourier. La que yo voy a utilizar es la que se encuentra en su forma diferencial. Variación de temperatura dividido entre la variación de espesor o longitud, donde yo voy a tener que encontrar una relación entre el área con la longitud de la figura troncocónica. ¿Está bien? Esas son las características que deben tomar en cuenta al momento de encontrarse con figuras que no son regulares o con sección constante. ¿Y esto cómo lo podemos tomar en cuenta? ¿Cómo lo podemos analizar? Pues hay varios métodos que vamos a ver un poco de geometría analítica. Para ello, yo voy a tomar las siguientes características. Si yo saco una sección acá, acá o acá, estas secciones no van a cambiar. Entonces nosotros tendríamos una propagación o un flujo de manera circular. ¿Está bien? En cada punto nosotros vamos a tener eso. Tenemos una variable, un área variable de forma radial. ¿Estamos de acuerdo? El área va a ser igual a pi multiplicado por y al cuadrado, donde y para nosotros va a ser el radio. ¿Pero por qué el radio? Esta es una figura, por ese caso. ¿Está bien? Es una figura. Esto tenemos que llevarlo a un análisis geométrico. Entonces, por el momento, independientemente de ello, estamos planteando esto. ¿Está bien? Esto para nosotros es el área variable en forma radial. ¿Está bien? Área variable en forma radial. Entonces, ¿qué más tendríamos que hacer? Pues plantearnos un sistema de coordenadas. Tengo el eje y tengo el eje X. Tengo estos dos ejes. Y y tengo el X. Y aquí nosotros tenemos que analizar cómo acomodar esta figura a esto. ¿Está bien? Inmediatamente que ustedes vean una figura que no es uniforme, no tiene sección de manera uniforme a lo largo de su longitud, vean y busquen siempre la simetría. Eso es muy importante. Por ejemplo, si en este caso fuera una tubería cuadrada, ¿no? No es ni tan tubería, o sea, una figura cuadrada, yo voy a tener dos lados para simetría. En el eje Y, acá arriba y acá abajo, o en el eje X, a la izquierda y a la derecha. ¿Está bien? Esas simetrías son las que deben buscar. En este caso, para tener una simetría en esta figura, pues no hace falta pensarlo. La parte de arriba y la parte de abajo son iguales. Y esto ya lo habrán visto en cálculo 2. A partir de esta recta y mediante una revolución con centro acá, yo puedo generar la figura tónica, ¿verdad? Entonces esto es lo que me va a ayudar. Pero al tener esta recta, ¿qué datos más necesito yo? Aquí tengo el 0 por n, ¿verdad? Tengo la longitud total, acá va a ser L. ¿Qué alturas voy a tener? Para esta, ¿qué altura es? Ya me voy a dar puntos. Coordenada en x0, la altura para ese punto va a ser de medios, va a ser el radio. Entonces, es por ello que nosotros tomamos en cuenta una área variable de forma radial y no así de diámetro. ¿Está bien? Por la simetría que tiene la figura. Esto para este punto y para este punto, ¿cuál saldrá? Coordenada en X va a ser L, la longitud de la figura, y coordenada en Y, diámetro mayor dividido entre 2. Y ya tengo esta figura descrita con geometría analítica, ¿estamos de acuerdo? Acá ya a modo de adelantarles, cada sección que nosotros vamos a tomar en cuenta
esta variable va a ser una porción de longitud. Acá ya tengo el de x, vean. Tengo los diámetros y tengo la longitud. ¿Qué me falta? Puedes saber la ecuación de esta recta de acá. Y para ello yo acudo a la geometría analítica, específicamente a la recta que pasa por 2 puntos. La recta que pasa por 2 puntos, teniendo como ecuación lo siguiente. Y esto, aunque parezca un poco trivial o parezca muy básico, ya les voy a adelantar para qué les va a servir. X menos X sub 0, X sub 1 menos X sub 0, va a ser igual a Y menos Y sub 0 dividido entre, perdón, Y1 sobre Y sub 0. ¿Está bien? A esto ustedes lo pueden modificar. Hay algunos que lo interpretan en división de X menos X sub 0 dividido entre Y menos Y sub 0 y aquí lo intercalan. X1 menos X sub 0, Y1 menos Y sub 0. Yo les presento de esta forma para dar a entender lo siguiente. X y Y va a ser las dos variables, tanto de altura como longitud en este caso. X sub 0 y Y sub 0 con X1 y Y sub 1 van a ser los puntos conocidos para esta recta. ¿Y esos cuáles son? La primera coordenada, lo voy a hacer con negro. X sub 0 y Y sub 0 van a ser el primer punto, es decir, 0, diámetro menor dividido entre 2. El segundo punto, X1 menos Y sub 1. X1 menos, coma, Y sub 1. Segunda coordenada, 0, diámetro mayor dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación, aunque ustedes no lo crean, esta de acá, les va a servir mucho cuando tengan que revisar gráficas, independientemente de la carrera que ustedes estén cursando. Porque cuando tienen unas gráficas, los puntos ya están definidos. ¿Está bien? Por ejemplo, los civiles tienen gráficas de tensiones, los petroleros tenemos gráficas de presiones y temperaturas. En termodinámica, los que estudian ingeniería química y metalurgia creo que llevan físico-química y un poco de termodinámica. Entonces hay puntos en los cuales no se pueden leer. Como estos dos son conocidos, se asume que entre estos dos puntos se tiene una propagación lineal. Entonces, este punto yo lo puedo conocer, ¿está bien? Tomando en cuenta y teniendo una ecuación de la recta. Solo hace falta reemplazar datos. Teniendo, digamos, X, puedo calcular Y. O teniendo Y, puedo calcular X. ¿Está bien? Esta ecuación de la recta que pasa por 2 puntos les va a servir más que cualquier otra cosa al momento de leer gráficas. ¿Está bien? Eso se lo conoce como interpolación. Eso se los adelanto para los que tengan esa curiosidad. ¿Está bien? Y no solamente lo vean como ya es una ecuación de geometría analítica que ya visto en prefe y ya no les sirve. Tienen que saber interpretarlo muy bien esto. Continuando con el ejercicio, voy a reemplazar los datos. Como podrán ver, X sub 0 y X sub 1 va a ser 0. Por lo cual aquí tendría los siguientes valores. Esto de acá, 0, 0, 0. ¿Verdad? Voy a tener lo siguiente. X va a ser igual a Y menos Y sub 0. Y sub 0 va a ser diámetro menor entre 2 dividido entre ¿quién? X sub 1, perdón, aquí me estoy confundiendo. X sub 1 es L. Entonces, aquí tendríamos X dividido entre L va a ser igual a Y menos diámetro menor dividido entre 2. Todo esto dividido entre el diámetro mayor, medios, menos diámetro menor, medios. X dividido entre la longitud total va a ser igual a 2 veces Y menos el diámetro menor. Todo esto dividido entre el diámetro mayor menos el diámetro menor. Y como ustedes pueden ver, esta es una forma de poder tener relación entre dos variables, la longitud con la altura.
que en este caso la altura va a ser el radio de nuestra figura troncocónica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, ¿cuál me conviene despejar? ¿Me conviene despejar el y o me conviene despejar el x? Es decir, tener x en función de y o tener y en función de x. Y aquí es un análisis muy exacto, nos sirve y, pero el análisis que deben tomar en cuenta, esto más que todo también para que les ayude en cálculo 2, ¿no? Vean siempre a dónde se están basando o a dónde van a dirigir ese despeje. En este caso lo estamos dirigiendo a la ley de Fourier, y la ley de Fourier me indica que tengo una variación respecto al espesor. En este caso, la variable en x. Por lo tanto, yo tengo que despejar esta ecuación de acá arriba, de la secta, y en función de x. ¿Está bien? Eso es el hincapié para que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Y va a ser igual, haremos por pasos, 2y menos el diámetro menor. Va a ser el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido entre la longitud multiplicado por x. Acá va a ser y igual 1/2. Diámetro mayor menos diámetro menor dividido entre L multiplicado por X más el diámetro menor, ¿verdad? Y esto de acá lo voy a reemplazar en el área, ya que el área o la variación de área me da de la siguiente forma. Pi multiplicado por Y al cuadrado. Entonces tendríamos que el área, perdón, área, por acá lo voy a hacer. El área va a ser pi cuartos. Ojo que estoy elevando todo esto al cuadrado. Pi cuartos multiplicado por el diámetro mayor menos el menor dividido entre la longitud multiplicado por x más el diámetro menor. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto de acá es el área. ¿Está bien? Ahora simplemente queda reemplazar todo esto en la ley, ¿qué ley? Ley de Fourier. Tenemos lo siguiente. H, que es el flujo, va a ser igual a menos K, multiplicado por el área es todo eso, pi cuartos, mayor menos menor, dividido entre la longitud, multiplicado por x más el diámetro menor, todo esto elevado al cuadrado. A su vez, multiplicado por variación de temperatura, dividido entre la variación de longitud o espesor. Ya tenemos simplemente pues realizar integración. Acá vamos a despejar. Tengo x, tengo la variación de x, en el denominador tengo la expresión que ya conocíamos. Todo esto igual, menos k, pi cuartos, y vamos a colocarlo así. De x, de t. Ya tengo despejado los miembros respecto a las variables, tanto en el miembro izquierdo y miembro derecho. Ahora solamente queda integrar el miembro izquierdo e integrar el miembro derecho. No solamente basta con integrarlo, pues tenemos también que evaluar en los diferentes valores. En este caso, para la longitud, ¿cuáles son los límites de integración? Va desde 0 hasta L, ¿está bien? Recuerden que acá va a ser 0. Y el flujo de calor va desde este punto que es 0 hasta este punto que es L. De ese lado izquierdo hasta el lado derecho. Entonces ya tenemos los límites de integración. La temperatura va desde temperatura sub 0 hasta temperatura sub 0 dividida entre 10. ¿Está bien?
Yo sé que ustedes ya están practicados en integración. Esto de acá, ¿cómo se integra? Pues lo voy a llamar I1. ¿Y cómo vamos a integrar? I1 va a ser igual a toda esa expresión. Para integrar I1 voy a realizar lo siguiente. Un cambio de variable. Mayor menos menor dividido entre L por X más D. Todo esto que se llame M. A eso lo voy a derivar. Voy a tener D menos D dividido entre L, diferencial de X igual a diferencial de M. ¿Estamos de acuerdo? Despejando diferencial de X voy a tener L dividido entre de diámetro mayor menos diámetro menor. Aquí realizando el cambio de variable voy a tener M elevado al cuadrado, diferencial de M, y afuera voy a tener L dividido entre diámetro mayor menos el diámetro menor. La integral, M menos 2, diferencial de M. Integrando, M menos 2 más 1, dividido entre lo mismo, menos 2 más 1, M menos 1, dividido entre menos 1. Por lo tanto, tendría negativo 1 sobre M. Pero M es todo esto. ¿Está bien? Esto lo estoy haciendo así, de esta forma. Ustedes pueden desarrollarlo. Con lo cual tendríamos menos L dividido entre esta expresión multiplicado por 1 sobre diámetro mayor menos el menor, L multiplicado por X más el diámetro menor. Bien, todo eso lo voy a anotar acá al lado derecho. Menos H, longitud, dividido diámetro mayor menos el diámetro menor, multiplicado por el diámetro menor menos el mayor, bueno, el mayor menos el menor, dividido entre la longitud, multiplicado por X, más el diámetro, todo esto con un numerador 1 igual a menos K, pi cuartos, la integral de una diferencial, simplemente la variable, en este caso t. Aquí muere el ejercicio, claro que no. Pues tienen que evaluar. En este caso del miembro izquierdo, tienen que evaluarlo de 0 a L, y del miembro derecho de t sub 0 hasta t sub 0 sobre 10. El mayor menos el menor. Inmediatamente en el miembro izquierdo tendríamos menos h multiplicado por L dividido entre el diámetro mayor menos el menor, multiplicado por el mayor. Cuando X vale L, yo voy a tener diámetro mayor menos el menor, el mayor. Límite superior menos el límite inferior. 1 menos D. Menos K dividido entre pi cuartos. De ese lado tenemos el mayor o el límite superior menos el límite inferior. ¿Está bien? Superior menos inferior. Acá vamos a realizar operaciones. Directamente, aquí tendríamos menos 9 décimos. Estoy operando acá. Este menos con este menos se anula. En el miembro derecho de la ecuación tendrá pi cuartos 9 t sub 0. En el miembro izquierdo, ¿qué tendríamos? Estos dos se anulan. Dentro del corchete tendríamos 1 sobre d menos 1 dividido entre d, ¿verdad? A esto nosotros lo vamos a operar y tendríamos diámetro menor menos diámetro mayor dividido entre la multiplicación de diámetros. Tenemos L. Este negativo va a afectar al denominador, teniendo d menor menos d mayor, los cuales eliminaríamos esto con esto y con toda esta expresión. Y tendríamos lo siguiente. H multiplicado por L multiplicado por, dividido entre diámetro mayor por diámetro menor. ¿Está bien?
va a ser igual acá. Pi 9 dividido entre 40, t sub 0. A fin de usar espacios, lo que estoy haciendo. De acá voy a despejar simplemente el flujo. Y el flujo les va a salir h igual a 9 sobre 40, la parte numérica, Sí, multiplicado por las variables. Acá t sub 0, diámetro menor, multiplicado todo entre la longitud total de la figura. Como podrán ver, aquí deben tomar, aparte de eso, vean siempre los recursos que ya han visto. Y por ejemplo, entra parte de geometría analítica, que es prefacultativo. Y entra el análisis de integración. ¿Va bien? Todos esos les ayudan, porque la física está acá, en la primera parte. En la ley de Fourier y en el resultado. Ahí está la parte física. Luego vean que todo es matemáticas. ¿Bien? Es emplazar, despejar y trabajar algebraicamente. Eso, este ejercicio de acá. ¿Bien? Todas las consideraciones que las bien, y no solamente digan en una figura que tenga diámetros, pues utilicen esto. Cuando vean que tienen una representación, utilicen esta ecuación y sucesivamente. Vean siempre el por qué y el para qué están haciendo todos los cálculos. ¿Está bien? De esta forma también estudien y se pasen un poco de integrales para los que tienen dificultades en integrar. A lo que yo recuerdo, el ejercicio del anterior semestre sí llevaba una integral regadita y el tiempo era relativo, pero es mejor tener un ejercicio resuelto de manera correcta a que estar revisando 2 o 3 veces el mismo cálculo. ¿Bien? Aquí sobre todo con los signos, eso tómenlo muy en cuenta, porque cualquiera al ver estos dos signos, pues lo lunaría izquierda con derecha, y no es así del todo. Utilicen los signos y vean siempre el camino más corto. ¿Está bien? Vamos por un cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio me dice lo siguiente. Me indica que yo voy a tener un tubo vertical que conduce vapor. Nuevamente que yo no tengo una gráfica en el ejercicio. Me dice que tiene 10 centímetros de diámetro exterior. Aquí ya tengo valores numéricos. Y 4 metros de altura. Tiene su superficie exterior a una temperatura de 95 grados centígrados. Superficie exterior. Ojo, superficie. ¿Está bien? No dice el ambiente exterior. No dice el medio. Dice superficie. El aire que rodea se encuentra a una presión atmosférica y a 10 grados centígrados. El aire que los rodea, o sea, el tubo vertical, se encuentra a 10 grados centígrados. La presión no juega ningún papel, por si acaso, en la transferencia de calor. Me pide determinar la temperatura de vapor considerando que el coeficiente de convección es de 7,33 por 10 a la menos 4, o las unidades, fíjense bien, calorías sobre segundo centímetro al cuadrado por grado centígrado. El espesor del tubo es 16 milímetros, espesor ojo, y su coeficiente de conductividad es K igual a 0,92. ¿Está bien? Consideraciones. Me dan dos valores de constantes, un coeficiente de convección y un coeficiente de conductividad. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué tengo que pensar? En la ley de Fourier y en la transferencia de calor mediante convección. De alguna de otra forma, estos dos se van a vincular. No me da nada más el ejercicio, el gráfico y el bosquejo del gráfico lo tengo que hacer yo. Acá nos basamos en lo siguiente. Me dice que es un tubo vertical. Ojo, un tubo vertical. Entonces, al ser un tubo, ¿está bien? Yo voy a
darle esta figura. Ya tengo el tubo. ¿Qué hace qué le hace bueno, ¿cómo sería la pregunta? ¿Por qué se toma cómo se consideraría que es un tubo? Esto también, al momento de plantear es importante, muchachos. Esta figura que acabo de dibujar es un cilindro, ¿está bien? Es un sólido. ¿Qué tiene que pasar para que sea un tubo? Pues tiene que tener una superficie, o perdón, un cuerpo interno. En este caso, una perforación, por así decirlo. ¿Está bien? Perdón. Una perforación. Acá lo voy a dibujar. Y esta perforación va a ser concéntrica. ¿Ven qué quiere decir concéntrica? Que va a tener el mismo centro para ambos diámetros, o para ambos radios, o para ambas figuras circulares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa dentro de este tubo vertical? Yo voy a tener una perforación en la parte interna. ¿Está bien? Esta perforación va a atravesar todo el cuerpo que yo estoy dibujando. ¿Está bien? Esta es la perforación y esta es la base. Acá lo voy a eliminar. Solamente me importa la perforación. El tubo vertical conduce vapor. Entonces el vapor se encuentra en el medio de esta tubería. ¿Está bien? Va a ir subiendo. Vapor, vapor y vapor. ¿Está bien? Pero no es ley. También puede bajar, puede ir en diferentes sentidos, según la conveniencia de ustedes, según el planteamiento de ustedes. ¿Está bien? Me dice que el diámetro exterior es 10 centímetros. Vamos poniendo datos. El diámetro exterior va a ser 10 centímetros. Me indica que tengo 4 metros de altura. Es un tubo muy largo. 4 metros. ¿Está bien? Y hay un lugar donde me habla del espesor. El espesor del tubo es 16 milímetros. El espesor, 16 milímetros. ¿Está bien? Entonces acá, como yo voy a tener un diámetro mayor, vamos a tomarlo en cuenta. Un diámetro mayor de... ¡Hey! Para el bosquejo. ¿Qué más? Ahora sí, ya tenemos que ver las temperaturas. La temperatura de superficie, esta de acá es la superficie, esta temperatura externa va a ser igual a 95 grados centígrados, ¿verdad? Y la temperatura del aire va a ser 10 grados centígrados. A todo esto, no me dice nada más del vapor. Lo que me pide calcular es la temperatura del vapor. Entonces yo le voy a dar un nombre. Temperatura interna. ¿Está bien? Esas van a ser las características. Y yo así tal cual con esta figura no puedo trabajar muy fluido. Tengo que utilizar las perspectivas para que yo pueda generar un mejor boceto. Y una de ellas es la siguiente. Una circunferencia que hace referencia al exterior y una a la interior. Ambas concéntricas, por si acaso. Y acá vamos a ver las siguientes características. Podemos llevar y bosquejarlo en un eje para entender el centro de las figuras. Listo. Voy a darme datos. El primero, este de acá.
va a ser el radio por donde está pasando el vapor, y el otro, el que llega hasta afuera, va a ser el radio externo, ¿verdad? A eso también le sumo que por adentro el vapor tiene una temperatura que va a ser la temperatura interna, y afuera, o sea, en el límite, en la superficie, yo voy a tener una temperatura externa de 95 grados centígrados, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo trabajar con estas variables, pues ahora voy a hacer consideraciones. ¿Qué consideraciones? La temperatura interna va a ser igual a la temperatura del vapor, y esto va a ser conocida como temperatura 1. La siguiente. La temperatura va a ser igual a la temperatura de la superficie, y a su vez esto va a ser a la temperatura 2. Otra consideración. Como verán, va a ir en este sentido el flujo, es decir, bien. Entonces va a tener la siguiente expresión geométrica. Área va a ser 2 veces pi multiplicado por L, ¿está bien? Esto como lo conocíamos, el área es el área variable de radial. ¿Está bien? Área variable de forma radial, donde X para nosotros va a ser el espesor, va a ser para nosotros la altura. Ahora, ¿cómo trabajo o cómo puedo resolver este ejercicio? Pues como verán, la manifestación del flujo de calor va a pasar de un radio, o sea, de este punto, radio interno, no hay ninguna modificación. Radio a otro, de un radio a otro. En el anterior ejercicio también era de forma radial, pero en ese caso, al igual que este, incrementaba los áreas, ¿verdad? En este caso no, ya que el área de esta sección, por ejemplo, de esta que estoy pintando, permanece constante. Entonces no va a haber ningún inconveniente al momento de aplicar la ley de Fourier. La ley de Fourier me dice lo siguiente. Ley de Fourier. La voy a expresar en su forma diferencial. Ley de Fourier va a ser igual menos K multiplicado por el área multiplicado por la variación de temperatura dividida entre la X, donde X va a ser el espesor, ¿verdad? Eso tomarlo muy en cuenta. O para nosotros va a ser el radio. ¿Está bien? Vean acá, el espesor es el que me va a modificar el radio. Entonces, ese X es el que está modificando. Muy bien, una vez expresada la ley de Fourier, ahora solamente queda, 1, reemplazar este área en esta expresión, y 2, integrar la ley de Fourier. Acá el flujo va a ser igual a menos K multiplicado por el área, 2 veces pi multiplicado por el espesor, multiplicado por la longitud total. Todo esto multiplicado por la diferencial de T de temperatura, dividido entre la diferencial de X. ¿Está bien? Si alguno toma la siguiente consideración, esto de acá es la representación de un cilindro, el área de un cilindro. ¿Está bien? Si alguno le da curiosidad, estaríamos tomando en cuenta el área del cilindro. Entonces, en sí, estamos abarcando todo lo que implica la figura, o en este caso, la tubería. Y aquí ya solamente queda realizar integraciones. Como, por ejemplo, en el miembro derecho, en el miembro izquierdo de la igualdad, yo tendría diferencial de
x dividido entre x, y en el miembro derecho voy a tener k multiplicado por dos veces pi multiplicado por la longitud, y acá la diferencial de temperatura. Realizo la integración en ambos miembros. Los límites de integración, muy importantes, desde el radio interno hacia el radio externo. La temperatura, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. ¿Está bien? Aquí son las consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta. Que para nosotros el radio externo, acá lo voy a anotar, el radio externo, el diámetro que nos da bien, y el radio interno va a ser igual al radio externo menos que también nos da el ejercicio. Eso tómalo muy bien. Ya conozco el radio externo y conozco el interno. Ahora bien, solamente te queda integrar esta expresión. La ley de Fourier H va a ser igual. Aquí estamos de acuerdo que voy a tener logaritmo. Si yo evalúo directamente, voy a tener radio externo dividido entre el radio interno. ¿Estamos de acuerdo? Así ganamos tiempo. Menos K multiplicado por 2 veces pi multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces el flujo va a ser igual K multiplicado por 2 veces pi multiplicado por temperatura 1 menos temperatura 2. Todo esto dividido entre el logaritmo del radio externo dividido entre el radio interno. ¿Bien? Ahora aquí lo importante es lo siguiente. Recordemos que la temperatura interna, es decir, la temperatura 1, es nuestra variable a calcular. Entonces, acá está la temperatura 1. ¿Qué podríamos hacer? ¿A quién acudimos? Aquí terminaría la ley de Fourier. Con esto nosotros ya tendríamos desarrollada toda la ley de Fourier. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Viene la segunda parte, que es el segundo concepto o el constante que nos da el coeficiente de convección. Entonces me dice que va a venir convección, un flujo de calor mediante convección. Entonces yo voy a recurrir a eso para poder desarrollar más mi ejercicio. Entonces acá yo coloco calculando un flujo de calor mediante convección. ¿Está bien? ¿Y qué me dice la fórmula? Esto está en su formulario. El flujo de calor me dice que va a ser la constante por convección multiplicado por el área multiplicado por la variación de temperatura. Donde la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura del sistema, temperatura del medio. ¿Está bien? Y aquí ustedes deben tomar muy en cuenta esto. Y aquí al momento de reemplazar los datos vamos a tener lo siguiente. Flujo de calor por convección va a ser igual a la constante. El enunciado me dice que es 7,33 multiplicado por 10 calorías dividido entre segundo centímetro al cuadrado multiplicado por grado centígrado. A su vez, todo esto multiplicado por el área. El área ya lo sabemos, 2 veces pi multiplicado por 5, que es el radio, multiplicado, perdón, 5 centímetros, multiplicado por 400 centímetros, que es la altura. Acá se recuerda, el espesor lo vamos a conocer
¿Cómo? Y si se dan cuenta, yo solamente estoy tomando el análisis de la cara exterior. La cara interior, porque ahí nosotros vemos claro el calor mediante conducción. En el PDF anterior que les mandé están las características de una transmisión por convección, radiación y conducción. ¿Está bien? Vayan a tomarlo en cuenta y de una de pasada. Finalmente, una variación de temperaturas del sistema. El sistema se encuentra a 95 grados centígrados. ¿Está bien? 95. Alguno dirá, pero esa es la temperatura exterior, es la temperatura. Claro. Y gracias a es que va este flujo mediante convección. 95 menos la temperatura del medio. Y el medio es el aire. Y el aire se encontraba a 10 grados centígrados. Acá vamos a anular centímetro cuadrado con centímetro por centímetro, grado centígrado con grado centígrado. Y por favor, ¿cuánto me da el flujo de calor? 782.95 Con calorías sobre segundo. ¿Sí me ha escuchado? calorías. Sí, más o menos. Un poco entrecortado. ¿Ustedes me escuchan? 782.95 calorías sobre segundo. Súper. Muchas gracias. Entonces ya tenemos este valor. 782,95 calorías sobre segundo. Y con este resultado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Que el flujo de calor mediante conducción va a ser igual al flujo de calor por convección. Vamos a asumir y vamos a tomar en cuenta ello. Hay algunos que solamente los emplazan y ahí muere, pero si se habrán dado cuenta en su primer parcial, el ingeniero quiere que ustedes describan paso a paso la solución y sea de manera ordenada. Y algunos, por ejemplo, tienen o tenemos el mal hábito de emplazar directamente acá ya despejado. ¿Está bien? Como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces traten de evitar eso al momento de sus reclamos, les va a ir, quizá van a poder reclamar con mayor fundamento, a que solamente omitan o se salten 2 o 3 pasos. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazar eso. Ya para finalizar esto, voy a aumentar acá una página y voy a copiar lo siguiente. Flujo de calor mediante convección. Tiene un valor de 782,95 calorías segundo. Ahora bien, el flujo de calor mediante conducción tiene la siguiente interpretación. H va a ser igual a menos la conductividad por 2 veces pi multiplicado por T1, que es la incógnita, menos T2. Todo esto dividido entre el logaritmo del radio externo dividido entre el radio interno. ¿Está bien? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Ambos flujos van a ser iguales, por lo cual, despejando la variable que yo quiero calcular, aquí lo aplicaremos el signo. ¿Está bien? Así ganamos tiempo. T2 menos T1. ¿Está bien? T1 ya me confundí. Mayor, sí está bien. T1 menos T2 es, perdón. El signo me hizo variar. T1 menos T2. Listo. Despejando T1, que es nuestra variable. La temperatura del vapor es nuestra incógnita. Va a ser igual al flujo dividido entre la conductividad por 2 veces pi multiplicado por el logaritmo
del radio externo dividido entre el radio interno. Y todo esto más la temperatura 2. Reemplazo datos. 782, o acá abajo lo voy a hacer para escribir con sus dimensiones más. 782,95 calorías sobre segundo dividido entre la constante K, la conductividad, 0,92. 0,92 calorías dividido entre segundos por centímetros al cuadrado multiplicado por grado centígrado. Todo esto multiplicado por 2 veces pi. Todo esto multiplicado por el logaritmo del radio externo, que es 5 centímetros, dividido entre el radio interno, que es 5 centímetros, menos el espesor, que es 16 milímetros. En centímetros, 1,6 centímetros. ¿Está bien? Acá lo puedo hacer de la siguiente forma. 5 menos 1,6 4. metros más 95. Ya, creo que nos estamos olvidando de algo. Creo que no, ¿verdad? No, está bien. Me salió 95,13 grados centígrados. Ya, gracias. Entonces, temperatura 1 va a ser igual. 95,13, ¿verdad? Sí, sí. Listo. 95,13 grados centígrados. Y esta sería nuestra respuesta. Ya. ¿Está bien? Acá tal vez tengo que revisar lo siguiente. No estaría bien. Hay algo que no cuadra, porque las unidades no se anulan. Auxi, en la parte de conductividad, ¿no es mejor poner directo el área y el espesor en vez de poner en una integral? Aquí, Sí, Auxi, porque en la fórmula está el espesor y sobre K por el área, ¿verdad? Ahí tal vez sería mejor, Auxi. si aquí falta este L. Y ahorita te respondo a esa consulta, ¿sí? Aquí falta un L. Ya, primero tu consulta. El flujo que nosotros estamos viendo por conducción varía, ¿está bien? Imagínate que acá al medio va a estar pasando el vapor. Y si tú tienes un refrigerante, por así decirlo, en una tubería, el contacto entre esta parte y el espesor que tiene la tubería genera un flujo de calor, ¿está bien? Entonces, este flujo de calor va a pasar de un radio 1 hacia un radio 2, ¿está bien? El flujo que tienes aquí del vapor va a ser muy distinto al flujo que tienes aquí afuera y fuera de la tubería tienes todo el ambiente. Entonces, ese calor con el ambiente ya genera otro tipo de flujo, en este caso de convección. Ahora, ¿por qué aplicamos aquí la integral? Si nosotros tomamos en cuenta solamente esta fórmula, como nos indicas, es decir, si todos tomaríamos esto, aquí tenemos temperatura y aquí tendríamos la cara interna, es decir, para la parte interna vería, y no así para la parte externa. Solo estaríamos calculando acá. Vamos acá, ¿cómo llegaríamos? Ya que esta parte de la tubería funciona como un aislante.
¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos un resultado totalmente variado. Eso deben tomarlo muy en cuenta. ¿Por dónde está atravesando el flujo de calor? En el otro caso, o sea, en los pisos solamente eran paredes, ¿verdad? Eran paredes. Es por eso que nosotros tomábamos en cuenta un flujo de calor longitudinal. ¿Está bien? Si nosotros tuviéramos un cálculo numérico acá, como tú ves, el área simplemente sería de la cara por la cual está atravesando el flujo. Y eso es constante. ¿Qué pasaría si te piden calcular un flujo intermedio? Bueno, una temperatura intermedia. Entonces ahí ya te verías en problemas porque tú estás calculando algo total. Esa sería la situación. Más o menos por eso es que se debe tomar en cuenta que el flujo varía de formas. Acá ya lo vimos de otra manera. ¿Está bien? El flujo de un diámetro menor a un diámetro mayor. En cambio, en este caso, va de la misma forma, pero es de adentro hacia afuera. Vayan a confundirse, porque la dirección del vapor sí es a través del tubo, por medio del tubo. En cambio, el flujo de calor va a ser de adentro hacia afuera. Y visto de manera superior, este de acá sería el flujo. Bien, eso se debe tomar eso. Todo análisis tienen que hacerlo por partes, no solamente sea como por hecho, ¿no? Es una circunferencia, entonces le pongo el área de una circunferencia, o es un cilindro, entonces le pongo el área de un cilindro. ¿Está bien? Eso debes tomármelo muy en cuenta y tratar de evitar el hecho de omitir esos análisis. ¿Está bien? Ahora lo que estábamos revisando es por qué no se van las unidades. Acá tengo esto, 2 veces pi, y me faltaría la longitud. Ya tengo la longitud, tengo el área. Mm, Ah, sí, yo lo he despejado de diferente manera. ¿Te dicto? Lo que he ya despejado con mi tendríamos, despeje yo he sacado 95.13. aquí estaría por lo demás ese cuadrado. Bien, solo van a revisar. Porque aquí, si nosotros lo dividimos entre longitud, tendríamos centímetro cuadrado dividido entre centímetros. Se elimina y ya tenemos el centímetro que estamos buscando. ¿Está bien? Revisen la ley de Fourier ahí. Entonces, ese cuadrado está por demás. Este de aquí, y tendríamos una longitud que está acá. Y esta longitud va a ser 400 centímetros. Ahora sí, ¿cuánto daría? Con esto ya se eliminan Está bien, todas ah, las sí, unidades. porque yo lo despejé aparte y me sale 95.13. Ya, Entonces todo he manejado. eso ya lo has calculado esto primero. Bueno, para no saltar, ¿no? Ya va a ser hora también. Entonces, ese sería el planteamiento, ese sería el análisis y esa sería la analogía para el flujo de calor. ¿Está bien? Eso tómalo muy en cuenta, por favor. Eh, ante todo, siempre revisen el enunciado, qué datos les y qué es lo que les pide. Segundo, no se encierren en simplemente plantear la fórmula, reemplazar datos y de esa forma obtener un resultado. Siempre analicen el por qué y para qué están aplicando esa fórmula. Ahora que estamos viendo transferencia de tiene una redundancia, por así decirlo, hasta el 80%. En termodinámica, el 100% consta de eso, de saber por qué aplicas una fórmula y para qué. No es simplemente analizar el proceso que se va a llevar a cabo termodinámicamente y calcularlo. A veces el trabajo y el calor varía mucho respecto a los signos. Si consideras un trabajo positivo o si trabajas un calor negativo, juega muy a favor o en contra, sobre todo cuando tú quieres calcular un calor suministrado o un calor cedido, o en algunos casos un calor total. ¿Está bien? Esas son las características que deben tomar en cuenta. Acá está el momento, eh, podríamos terminar acá.
ejercicios más planteados. Este de acá lo vamos a hacer la siguiente clase. Este ya es son paredes compuestas. Y acá lo que te piden calcular es una temperatura, es decir, la temperatura al medio de estas paredes. Esa es la que vamos a hacer la siguiente clase. Eso como introductorio y ya pasamos. Acá hay otra que me habla de una tubería cilíndrica. Esta compete el mismo procedimiento que el anterior, solamente que tiene más trabajo algebraico. ¿Está bien? Y como verán acá lo que nos pide calcular es mediante condiciones. Adelantándoles, ¿no? Me dices, al mantener las mismas temperaturas internas y externas, se pide calcular el porcentaje de flujo de calor que disminuye, ¿verdad? Y en el principio emitía, por ejemplo, 10 o 100 calorías por segundo y manteniendo las temperaturas, pero cambiando la área, ya me produce 99 calorías por segundo, entonces variaría 1 caloría por segundo, que es el 1%, ¿verdad? Ahora, en otros casos, por ejemplo, si yo tengo al principio 100 calorías y luego produce 1%, pero en incremento, ¿verdad? Entonces, esa diferencia también juega mucho en contra. Yo podría expresar el porcentaje de dos formas. En este caso, si yo manteniendo otras condiciones 100, yo voy a tener la variación de 1%. O también, ya sea en flujo ganado o perdido. Esas son las consideraciones que se deben tomar en cuenta. Y ya para este último ejercicio, lo único que nos pide calcular, como les decía, es la temperatura interna. Pero acá el detalle es el siguiente. Ya tienen una variedad de datos. Tienen las dimensiones de las paredes, entonces aquí tienen que ser más meticulosos. Y de esto hay también diferentes formas de resolución. Entre ellas, el método de las resistencias térmicas. Pero vean que aquí existe contacto de la pared A con la pared B, con la pared C y otra pared, ¿verdad? Ahora, si yo considero, por ejemplo, la pared C y la pared D, tiene también contacto con dos paredes B, entonces aquí juega mucho el poder realizar de las resistencias equivalentes, partir de un punto y llegar a otro. Entonces, esto lo vamos a hacer la siguiente semana. Esta de acá, que es la segunda, que es el ejercicio número 5, se los voy a enviar ya solucionado. Y repasen, por favor, lo voy a colocar así con las consideraciones, con los cálculos, el por qué se hace esto, el por qué se hace el otro y por qué para cada forma. ¿Está bien?